Perdón silencioso. Londres, Inglaterra. La vida estaba llena de momentos inolvidables y sorprendentes. Desde el primer instante en que pierdes tu primer diente de leche hasta el momento en que obtienes el título por el que tanto te has esforzado. Y aunque algunas veces la vida te pone pruebas imposibles de superar, debemos hacer nuestro mejor esfuerzo por no dejarnos vencer, incluso cuando esas pruebas te hacían sangrar los pies y las manos por lo difícil del camino. Y aunque la vida de Becky y Charlotte fue un sinfín de pruebas para lograr el éxito, ambas hermanas sentían que aún les faltaba mucho para obtener lo que siempre habían deseado. Desde que tenían uso de razón, siempre quisieron conseguir la carrera que su padre nunca logró obtener, y aunque Becky cursó sus primeros años de estudio, lamentablemente no pudo finalizarlos por terribles sucesos que la obligaron a abandonar aquel sueño. Pero ahora, con una completa estabilidad y la seguridad de que jamás volverían a separarse ni a pasar por aquellas terribles tragedias, ambas lo habían decidido. Las hermanas Armstrong habían tomado la decisión de continuar con sus estudios sin importarles la edad que tenían. Querían tener un propósito, obtener el título con su nombre y apellido, enseñarlo al cielo y mostrárselo a su padre. Querían crear cosas juntas, querían su propio negocio. Y aunque el boxeo era algo a lo que Becky le había tomado cariño, sabía bien que tarde o temprano debía dejarlo, pues ya estaba muy cerca de los 30. Y aunque no lo dijera en voz alta, deseaba comenzar a formar una familia con su novia, justo como lo estaba haciendo su hermana. Frin e Ingfa eran un enorme apoyo para las Armstrong. Ambas mujeres se emocionaron demasiado en cuanto supieron que las dos hermanas iban a retomar sus estudios. Les dieron el apoyo que necesitaban y comenzaron a estar a su lado en sus noches de desvelo por las tareas. Becky aún trabajaba en la Asociación Mundial de Boxeo, pero dedicaba cada noche a estudiar y a hacer sus deberes, pues la universidad en la que ambas estaban les había dado la oportunidad de hacer sus estudios a distancia, lo que realmente era bueno para Becky, ya que aún tenía unas cuantas peleas por cumplir. En cuanto a Charlotte, ella era, junto a Ingfa, la encargada de los negocios de Becky, y como su esposa pronto estaría en la dulce espera, debía tomar el papel de responsable de la casa. Algo que no era nuevo para Charlotte, pues desde que era una niña siempre tomó responsabilidades de adulto. Las pruebas que tuvo que pasar generaron un carácter muy fuerte en ella. Sin embargo, solo su esposa y su hermana lograban que aquel enorme bloque de hielo se derritiera ante las dos mujeres más importantes de su vida. Y mientras Charlotte comenzaba a generar su futuro, Becky tomaba un camino idéntico. «Cariño», la boxeadora llamó a su novia en cuanto entró a la habitación, notando a la empresaria en la cama, boca abajo y con la laptop frente a ella. «¿Qué estás haciendo?» Becky se quitó la sudadera que tenía, quedando en un simple top deportivo. Se acercó a la cama para dar un suave beso en la espalda baja de Frin, subiendo sobre ella para acercarse a su hombro y besarlo también. «Revisaba mi correo». Frin le respondió dando un rápido beso en los labios de Becky, quien se acomodó a su lado en la cama. «Billy envió unos planos, pero no me agrada ninguno», confesó sintiendo la mirada de su novia. «Ya se cumplió 1 año del hotel en Londres. No quiero tardar tanto en comenzar con el siguiente». Habló algo desesperada, suspirando con fuerza para luego cerrar la laptop de un fuerte golpe. «Tranquila». Becky acarició su espalda, transmitiéndole calma. Solo han pasado unas 2 semanas desde el aniversario. Trató de razonar con su novia, quien suspiró, bajando la cabeza por un momento.
¿por qué no aceptas mi propuesta? Becky se acostó en la cama, observando el techo. Charlotte y tú están comenzando a estudiar, pero conozco bien el trabajo de ustedes dos. No quiero defraudarte, confesó Becky. La empresaria acarició las mejillas de su novia, acercándose a ella. Jamás me defraudarías, ninguna de las dos, le habló Fryn con sinceridad. Por eso les hice esa propuesta. Confío ciegamente en ustedes. Becky sonrió, cerrando los ojos, dejándose llevar por las caricias de Fryn. Lo hablaré con ella mañana, dijo con sinceridad, abriendo los ojos para observar a Fryn. Ambas se quedaron en silencio, perdidas en la mirada de la otra, sintiéndose en el cielo solo por estar cerca. El tratamiento funcionó. Fryn abrió los ojos con sorpresa, parpadeando varias veces, sin poder creerlo. Ingfa tiene 2 meses, o eso creo. ¡Oh, qué maravilla! Fryn se emocionó, sentándose en la cama junto a su novia. Eso es increíble, habló con sinceridad, notando la hermosa sonrisa en el rostro de Becky. ¿Por eso querían reunirse hoy contigo? Becky negó, mordiendo su labio inferior. Entonces, en realidad quisieron reunirse conmigo porque quieren entrevistarme para una revista. Llamaron a Ingfa. Becky explicó con calma, entrelazando sus dedos con los de Fryn. Me quedé sola en la oficina y vi un sobre en el bolso de Charlotte. Eran los resultados. Traté de mantener la calma en todo momento, así que hoy cenaremos con ellas. Tenemos que hacernos las sorprendidas porque nos darán la noticia. Fryn se rió por las palabras de su novia, abrazándola con emoción. Esa curiosidad tuya, susurró sonriendo, mientras una emoción inexplicable llenaba el corazón de ambas mujeres. Fryn conocía bien el enorme esfuerzo que Ingfa había hecho para poder quedar embarazada, y saber que ahora su sueño se estaba cumpliendo era increíble. A lo largo de aquel año, ambas habían generado una agradable amistad. Tenían muchas cosas en común. El negocio era una de ellas, y por supuesto, las hermanas Armstrong. Se entendían a la perfección, y al menos desde el aniversario del hotel, Fryn tenía conocimiento del reciente procedimiento al que Ingfa se había sometido para poder quedar embarazada. Jamás imaginó que aquel tratamiento hubiera funcionado desde hace 2 meses. Sabía bien, desde hace mucho, cuánto Charlotte deseaba formar una familia, y el hecho de que ahora estuviera sucediendo era sorprendente. Por fin la vida estaba del lado de la mayor de las Armstrong, dándole todo lo que merecía y más. Sin embargo, a pesar de su felicidad por las 2 mujeres casadas, un sentimiento de anhelo se instaló en su pecho. Sin poder evitarlo, durante aquel abrazo con su novia, se imaginó a sí misma embarazada, formando una familia con Becky, y aquello solo hizo que su deseo dentro de ella aumentara. No era como si nunca lo hubieran hablado. Becky y Fryn tenían una comunicación increíble. Podían conversar sobre cualquier tema sin vergüenza alguna. El tema de formar una familia ya había surgido 1 o 2 veces. Sin embargo, nunca llegaban a nada en concreto. Becky sentía que aún podría ser muy pronto para Fryn, y Fryn pensaba que un bebé podría detener la carrera de Becky. Nuevamente, ambas preocupándose demasiado por la otra, sin llegar a un acuerdo. Estoy muy feliz. Becky se separó, acariciando el brazo de su novia. No puedo imaginarme cómo estará Charlotte. Sonrió, concentrándose en el rostro de Fryn. Mi hermana tendrá un bebé, susurró, acariciando el cabello de su novia. Vas a ser tía. Fryn bromeó, haciéndola reír. Serás la mejor tía. Besó con delicadeza sus labios. Ambas mujeres deseaban ser quienes tuvieran al bebé. ¿Crees que en algún momento tendremos esa oportunidad? Fryn se sorprendió por la pregunta de Becky,
quien bajó la mirada con timidez. «La tendremos», respondió con sinceridad la empresaria, acariciando las mejillas de su novia y besando una y otra vez sus labios. «¿A qué hora es la cena?». Becky observó el reloj en su mesa de noche, sonriendo con emoción. «Dentro de 3 horas». La boxeadora mordió su labio inferior observando a su novia. «¿Quieres hacer un bebé conmigo?». «Requiere de mucha práctica». Aquella respuesta hizo que la boxeadora se emocionara, poniéndose de pie rápidamente. «Recuerda que no siempre funciona en el primer intento». Frin sonrió con complicidad, manteniendo el juego entre ambas. «Haré todo lo que esté a mi alcance». Becky ajustó su ropa con una sonrisa, mientras su novia se acomodaba mejor en la orilla de la cama, acariciando su cintura. «Eres tan hermosa». Frin habló con sinceridad, perdiéndose en la mirada de Becky. Ambas estaban más que acostumbradas a la presencia de la otra. Sin embargo, cada vez que se miraban era como si fuera la primera vez. Se observaban y se adoraban, sintiendo que eran una creación divina. Ambas pensaban que la otra era la octava maravilla del mundo. Becky se colocó de pie entre las piernas de Frin, quien, sentada en la orilla de la cama, acariciaba suavemente sus manos, admirando su belleza. «Te amo». Becky susurró aquellas palabras como si fuera algo prohibido decirlas. Acarició el cabello de su novia con ambas manos, alejando los mechones rebeldes del rostro de la empresaria, quien comenzó a besar su abdomen. «Amo tu boca», continuó hablando, manteniendo el cabello de Frin en sus manos. Becky cerró los ojos y suspiró al sentir las caricias de Frin, dejándose llevar por la calidez del momento. «Amo estar contigo». Frin susurró con una sonrisa, deslizando suavemente sus manos por las piernas de Becky, disfrutando de su cercanía. Cada momento juntas era especial, como si fuera la primera vez. Adoraban explorarse, abrazarse y perderse en la mirada de la otra, disfrutando cada instante. Becky acariciaba el cabello de Frin con ternura. La empresaria rodeó su cintura con los brazos, sintiendo el calor de su piel y la cercanía que tanto adoraba. Los suspiros de Becky se mezclaban con la respiración entrecortada de Frin, creando una atmósfera íntima y especial. Cada roce, cada caricia, fortalecía el vínculo entre ellas, haciéndolas sentir más conectadas que nunca. Ambas se deseaban con una intensidad incontrolable, como aquel que ansía el agua en un día caluroso. Aunque intentaban tomarse su tiempo, la pasión siempre terminaba desbordándose. Se abrazaban con fuerza, se buscaban con ansias y se entregaban por completo a cada caricia. «Justo así», susurró Becky con una sonrisa, cerrando los ojos y disfrutando el momento. «Un poco más, estoy cerca», susurró Becky, sintiendo la intensidad del momento, pero Frin se detuvo de repente. «¿Por qué te detienes?». Becky frunció el ceño con una sonrisa traviesa, tratando de atraerla de nuevo, pero Frin tenía otros planes. «Quiero hacerlo a mi manera». La empresaria la tomó de la mano y la guió suavemente hacia la cama, asegurándose de que estuviera cómoda. «¡Oh, demonios!», Becky exclamó, aferrándose a las sábanas mientras una oleada de felicidad recorría su cuerpo. Cerró los ojos y respiró hondo. Buscó algo de qué sujetarse hasta que encontró la cabeza de su novia, acariciando su cabello con cariño. Frin provocó que un escalofrío recorriera a Becky. Becky adoraba cuando Frin tomaba la iniciativa, disfrutando esa faceta diferente de su novia. Cerró los ojos y se dejó llevar, sintiendo la calidez y conexión entre ambas. Frin dejó un rastro de besos suaves desde el abdomen de Becky hasta sus labios, sintiendo cómo su respiración aún estaba agitada.
La boxeadora sonrió al recibir su beso, rodeándola con los brazos y disfrutando de la cercanía. «Creo que así no se hacen los bebés», bromeó Becky, provocando una risa en Fryn. «Aún tenemos tiempo», respondió Fryn con una sonrisa, besando con dulzura a la boxeadora. Las amantes sabían que, a pesar de estar tomando aquello como una broma, en el fondo realmente deseaban poder hacer un bebé. Fryn no quería llegar a los 40 sin tener un hijo, y Becky deseaba, de algún modo, formar una gran familia, justo como lo fueron ella, su hermana y su padre. Becky quería que su familia fuera como la que Mark había construido. Deseaba que sus hijos crecieran con amor, guiarlos como su padre lo hizo con ella y su hermana, enseñarles a construir un hermoso futuro. Soñaba con todo aquello con muchas ganas, pero, sobre todo, lo soñaba con Fryn. Deseaba tenerla a su lado, que ella fuera la madre de sus hijos, que juntas construyeran ese hermoso futuro. Pero apenas habían dado el paso de mudarse juntas, aún tomaría tiempo llegar a la decisión del bebé. Y, tras finalizar aquella tarde, se pusieron en marcha hacia la casa de Charlotte, llenas de felicidad porque habría un bebé en la familia y, sobre todo, llenas de amor. A pesar de que las cosas con Charlotte seguían un poco tensas entre ella y Fryn, la mayor de las Armstrong no impedía que la empresaria pasara tiempo con toda la familia. Después de todo, era la novia de su hermanita y haría hasta lo imposible por verla feliz, incluso si eso significaba bajar la guardia ante Fryn. Por supuesto, todo tipo de remordimiento había quedado en el pasado. Por muy sorprendente que fuera, Charlotte ahora tenía amor para dar en su corazón. Tenía a su hermana, a sus abuelos, tenía a Sarah, a su esposa y ahora tendría a su bebé. Desbordaba felicidad en su cuerpo y seguir con aquella tonta molestia hacia la empresaria ya no estaba en sus planes. Era momento de hacer realidad las palabras de su padre. Mark no quería odio en sus hijas y ninguna lo iba a tener. Sin embargo, Charlotte adoraba intimidar a Fryn, justo como ella lo había hecho en el pasado. Disfrutaba ver cómo la empresaria cambiaba de actitud apenas la veía llegar. Podía pasar de ser una jefa con carácter fuerte a una niña pequeña intimidada por sus mayores. La futura arquitecta tenía un orgullo muy fuerte y recordaba perfectamente las palabras que le dijo a Fryn en aquel cementerio. Hasta que su hermana no le dijera que vivía en un cuento de hadas, aún no invitaría a la empresaria a un café para charlar. Aún así, notaba cómo Fryn luchaba cada día por demostrarle el enorme amor que sentía hacia Becky. Le mostraba cuánto la amaba y respetaba. Incluso habló con Charlotte cuando tomaron la decisión de mudarse juntas. La empresaria respetaba la autoridad que imponía la mayor de las Armstrong, y eso era algo que Charlotte valoraba. Fryn la respetaba por el lugar que ocupaba. Charlotte era la cabeza de aquella familia y merecía ser tratada como tal. Charlotte valoraba cada cosa que hacía Fryn, pues la empresaria le comunicaba todo, incluso antes de hacerlo. Poco a poco, Fryn se estaba ganando el perdón de Charlotte, aunque muy en el fondo y sin decírselo a nadie, la hermana mayor ya la había perdonado desde el momento en que le entregó aquel hermoso lienzo que ahora decoraba su sala de estar. Además, Charlotte no podía seguir odiando a la empresaria, no cuando se había convertido en la mejor amiga de su esposa. ¿Estás asustada?, Fryn le preguntó a Ingfa. Ambas estaban en la cocina terminando de secar los platos ya lavados. Luego de haber dado la maravillosa noticia a las dos novias, tuvieron una agradable cena en la que el único tema principal era el bebé que ahora crecía en el vientre de Ingfa.
Las dos esposas estaban extasiadas y llenas de una felicidad inmensa. Y en cuanto la cena terminó, Fryn decidió ayudar a lavar los platos, mientras las dos hermanas Armstrong jugaban afuera de la casa con Bombón, hablando sobre los posibles nombres del nuevo bebé. Un poco. Ingfa habló con la verdad, sosteniendo entre sus manos un vaso y pasando el pañuelo para secarlo bien. Char y yo lo habíamos hablado hace mucho, pero que esté pasando ahora es algo sorprendente. Fryn sonrió, sujetando otro plato para colocarlo en su lugar. Antes pensaba que ella no quería bebés, crió a Becky. Pensé que jamás querría repetir eso de nuevo, pero verla feliz. La mujer de negocios se quedó en silencio por un momento. A su alrededor se escuchaba la risa de las dos hermanas Armstrong, quienes se perseguían a las afueras del patio de aquella enorme casa. Jamás imaginé volver a ver esa felicidad en ella. Se lo merece. Fryn le sonrió, observando por la gran ventana a las dos mujeres alegres. Ambas se lo merecen. Tomó el hombro de Ingfa, dándole apoyo. Están agrandando la familia. Becky y Charlotte tuvieron un gran ejemplo del amor familiar, así que créeme que este bebé tendrá dos maravillosas madres y una tía excelente. Fryn posó su mano en el vientre de Ingfa, sintiendo un anhelo casi abrumador dentro de ella. Tú también serás su tía, así que será mejor que lo consientas mucho. Ingfa bromeó, haciendo reír a Fryn. Ambas terminaron de ordenar la cocina sin notar cuando las hermanas dejaron de jugar y entraron a la casa. ¿Nunca se lo vas a decir? La empresaria miró con curiosidad a Ingfa, inclinando un poco la cabeza. Ya sabes, lo que me revelaste hace poco. Oh, fue la única respuesta de Fryn. Recientemente había tenido una agradable reunión con Ingfa. Salieron por un café y, sin poder evitarlo, comenzaron a hablar sobre el pasado y lo ocurrido 8 años atrás. Para Fryn, aquel tema ya no era algo malo. De hecho, había soltado la culpa hace mucho. Sin embargo, hablarlo con alguien como Ingfa seguía siendo un poco chocante debido a la situación que la rodeaba. Aún no se sentía capaz de hablar sobre aquello con Charlotte. Sentía que aún le faltaba camino por recorrer. Tuvo la confianza de revelarle la verdad a Ingfa, pues ella realmente estaba interesada en saber todo lo que había pasado después de lo ocurrido. Desde el instante en que ambas hermanas desaparecieron de su vida hasta el momento en que se reveló la verdad y ella hizo hasta lo imposible por sacar a Charlotte de la cárcel. Le habló sobre la depresión en la que estuvo sumergida y cómo Bombón la ayudó a superarla. También le contó cómo su pasión por la fotografía y la pintura habían resurgido, impulsándola a seguir sus sueños. Un enorme efecto dominó. No quiero que piense que estoy comprando su perdón. Fryn se cruzó de brazos, apoyando su cuerpo en la mesa de la cocina, mientras notaba cómo Ingfa abría un frasco de crema de maní para comenzar a comerla. ¿Becky lo sabe? Ambas estaban tan sumergidas en aquella conversación que ni siquiera notaron cuando las dos hermanas ingresaron a la casa. Por supuesto, ellas, por querer escuchar, se quedaron a mitad del pasillo apoyadas en la pared. No. Fryn sonrió al responder, desviando la mirada para perderse en sus pensamientos. No hice nada realmente. Kai descubrió todo. Yo solo retiré todos los cargos para que Charlotte saliera. Sí hiciste, Fryn. Ingfa dejó el frasco a un lado y lavó sus manos. No descansaste hasta descubrir lo que en realidad pasó, y apenas supiste la verdad, Charlotte salió. Ambas hermanas se sonrieron en silencio mientras escuchaban la conversación. Ella es un poco cabezota, su orgullo no le permite dar su brazo a torcer. Becky golpeó suavemente a su hermana,
sabiendo que era verdad lo que estaban diciendo. Pero sé perfectamente que Charlotte ya no siente nada malo hacia ti. Amas a su hermana, y eso es lo que a ella le importa. Aún me siento intimidada, Fryn reveló, causando que Ingfa riera mientras se acercaba a la empresaria. Siempre pone esa mirada seria y me vigila. Las 4 mujeres, sin poder evitarlo, rieron. ¿No se lo has dicho?, preguntó Fryn con temor. Eso es un tema que te pertenece. Ingfa se colocó a un lado de Fryn, golpeando suavemente su hombro. No puedo involucrarme en temas personales, incluso si se trata de mi esposa. Ambas se sonrieron, quedando en silencio por un momento. Las hermanas Armstrong caminaron con cuidado, tratando de salir del lugar para evitar ser descubiertas. E Ingfa no se equivocaba, a pesar de que, al inicio, Charlotte se dejó guiar por el terrible pasado y su desprecio. Poco a poco comenzó a darse cuenta del gran trabajo que Fryn hacía para ganarse su aprobación. Al principio, quería que la empresaria se mantuviera alejada de su hermana, pues no quería que la historia volviera a repetirse. Pero, para su sorpresa, todo fue muy bien. Se dio cuenta de la felicidad en Becky, y una cosa que siempre había cumplido la mayor de las Armstrong era que, si Becky era feliz, ella sería feliz también. Becky era su pequeña. Siempre estuvo allí para protegerla y cuidarla de todo el daño. Al principio, Charlotte reflejaba en Fryn todo lo malo que había pasado, pero después solo vio el corazón reconstruido de Becky. Vio cómo ambas se habían reparado mutuamente y no pudo negarse a aquello. Así como en algún momento Ingfa la ayudó a recuperar su felicidad, Charlotte dejaría que su hermanita recuperara la suya. Y ahora, un año después de aquel reencuentro y de los momentos tensos entre las Armstrong y Fryn, podía ver la enorme evolución entre todas. Podía notar el avance que habían logrado y cómo todas trabajaban día y noche para mantener aquel cambio, para mantener el amor. Charlotte aún tenía un pendiente con Fryn, pero sentía que todavía no llegaba el momento. Primero, quería poner a prueba a la empresaria para saber cómo tomaría aquel instante. Quería descubrir qué futuro imaginaba Fryn junto a su hermana. A pesar de que venía un bebé en camino, Ingfa no quiso dejar su trabajo de lado. No porque no confiara en su esposa, sino porque realmente amaba trabajar y sentirse eficiente. Además, su doctor le había dicho que podría seguir trabajando por unos cuantos meses, lo que casi hace que Charlotte entre en pánico, pues no quería que su esposa trabajara de más. Algo sobreprotectora para el gusto de Ingfa, pero así era la mayor de las Armstrong, y nada haría que cambiara. Becky aún tenía trabajo por cumplir, entrevistas por dar, sesiones de fotos que hacer y, por supuesto, peleas en las que debía participar. Recientemente, las personas estaban pidiendo una revancha contra Angélica, ya que se había cumplido un año desde su pelea y ninguna de las boxeadoras se había pronunciado al respecto. Además, Becky, al igual que Charlotte, ahora estaba estudiando, lo que hacía que sus agendas estuvieran mucho más apretadas. Sin embargo, adoraban aquello. Amaban saber que ahora no solo trabajaban por su estabilidad, sino también por un futuro en el que ambas ejercieran los estudios que tanto desearon. No. Becky tiró la hoja de papel al suelo, suspirando con frustración. En ese instante, Fryn entró a la oficina, notando el estrés en su novia. ¿Qué ocurre, cariño? La empresaria colocó un plato a un lado del escritorio. Al mirarlo, Becky se lamió los labios y su estómago rugió, notando lo hambrienta que estaba. No puedes concentrarte sin comer. Fryn acarició los hombros de su novia, dando un beso en su mejilla.
Sé que aún no es tu horario de cena, pero ya hace mucho que almorzaste, explicó masajeando los hombros de la boxeadora. ¿Qué te tiene de mal humor? Es una tarea. Becky dejó el lápiz de lado y tomó el sándwich con su mano, dándole un gran mordisco. A Charlotte la tiene mucho más estresada. Se burló, alejando un poco la silla del escritorio, relajándose ante el masaje de su novia. Me escribió hace un momento, dijo que tiraría a la profesora por las escaleras. Frin rió con aquella ocurrencia mientras observaba las hojas en el suelo. Es extraño verlas tan estresadas por una tarea. Al principio las hacían en cuestión de segundos. Frin detuvo sus movimientos, inclinando la cabeza para leer el cuaderno de Becky. Ambas estamos pensando en otras cosas, reveló Becky, dejando el plato vacío a un lado y tomando la mano de Frin para besar sus nudillos. ¿Puedo saber en qué? Frin acarició el rostro de Becky, continuando la lectura del cuaderno. Al parecer tenían que hacer una maqueta, pero también debían diseñarla. El trabajo que nos propusiste. Frin abrió los ojos en sorpresa, parpadeando varias veces antes de alejarse un poco de Becky, quien se giró en la silla para mirarla. Tengo mi agenda muy llena. Dentro de poco debo empezar a entrenar para la siguiente pelea. También tengo 2 entrevistas. Becky suspiró, colocándose de pie. Pero también queremos hacer el diseño para tu próximo hotel. Amor, no es tan necesario que te concentres en eso. Frin acarició el cuello de su novia, sonriendo con emoción por sus palabras. La pelea es más importante, igual que tus estudios. El hotel puede esperar. Además, Billy está poniendo su cerebro a trabajar. Becky se rió, besando con ternura los labios de Frin, quien saboreó el sándwich después de aquel beso. Sin mencionar que aún no nos han aprobado el contrato para hacerlo en Estados Unidos. Lo sé, pero estoy segura de que aprobarán el proyecto y entonces vas a necesitar un diseño. La empresaria sonrió, negando con la cabeza, abrazándose a la boxeadora, quien la recibió con gusto. ¿De verdad Charlotte quiere hacerlo?, susurró con timidez, como una niña pequeña. En cuanto vio a Becky asentir, se emocionó aún más. Jamás lo imaginé. La boxeadora sonrió, acariciando la cintura de su novia. Desde que sabe la noticia de que será mamá, ahora parece que todo es amor y felicidad. Becky habló con ironía. Podría decirle que quiero comprar el Palacio de Buckingham y ella lo aceptaría. Frin se rió ante los pequeños celos de su novia. Mi amor, ¿estás hablando de tu sobrino o sobrina? Notó el puchero de Becky, lo que la hizo sujetar su rostro para besarla varias veces. Eres adorable, susurró sobre los labios de su novia. No se presionen con los planos. Haz tu tarea con calma, no te preocupes por lo demás. Frin le aseguró. Y en cuanto estés libre de cualquier deber, te daré mis sugerencias para el próximo hotel. Tal vez te inspires. Becky sonrió, bajando la mirada y posando sus manos en el borde de la camisa de Frin. Sé de algo que me dará mejor inspiración. Mordió su labio, sonriendo con malicia. Quieta. Frin la detuvo. Tienes una pelea, no habrá intimidad al menos hasta después de que ganes. Te vuelves un aguafiestas cada vez que tengo una pelea. La empresaria se burló de las quejas de su novia, alejándose de ella para tomar el plato vacío y salir de la habitación. Frin no podía estar más feliz al saber que Charlotte había aceptado su propuesta de trabajo. A pesar de que ambas hermanas aún estaban muy lejos de culminar su carrera, confiaba ciegamente en su talento, lo que significaba un excelente resultado para aquellos planos. Y aunque le había dicho a Becky que no se exigiera demasiado, sabía que debía tener al menos una idea preparada, pues los meses avanzaban
y todos se preguntaban sobre el próximo proyecto de Chiang Kim-ha. Además, también muchos se preguntaban si habría una próxima galería, la cual aún estaba en planes de preparación y, por supuesto, representaba un enorme trabajo por parte de Frin para presentar nuevas obras. El tiempo había avanzado poco a poco, y Becky ya se encontraba en los entrenamientos para su próxima pelea. La asociación e INGFA le habían conseguido una contrincante rusa, quien parecía una máquina demoledora a simple vista. Sin embargo, aquello no intimidaba a la boxeadora. Al parecer, Becky tenía la suficiente confianza para pensar que podría ganarle a un ejército si se le atravesaba en el camino. Mientras Becky y Charlotte se encontraban en el gimnasio preparándose para lo que sería la pelea más importante de su carrera, INGFA hizo una pequeña visita a Frin, quien ya estaba frustrada por el viaje que pronto tendría su novia. Aún pensando, INGFA entró a la oficina de Frin, notando cómo la empresaria suspiraba. Le estoy diciendo desde hace un largo rato que Rusia no está tan lejos de Londres. Nam se quejó, lanzando una bola de papel a la cabeza de Frin, quien estaba enterrada en el escritorio. ¿Tú cómo lo llevas? INGFA se acercó para tomar asiento, acariciando su ya notable barriga de embarazo. De maravilla, ya cuento los días para que se marchen. Charlotte me sofoca con tanto cuidado. Las tres mujeres rieron, incluso Frin, quien decidió elevar su rostro para mirar a la mujer de negocios. Será un viaje de 3 días. INGFA le recordó. Sí, pero no quiero que esa rusa mate a mi novia. Frin se quejó como una niña pequeña, cruzándose de brazos. Deberías dejar de ver tantas películas. Nam se burló, acariciando el vientre de INGFA. ¿Ya tienes fecha? INGFA sonrió con emoción. Debo estar muy atenta. Al ser mi primer embarazo, la fecha podría adelantarse, pero me siento tranquila. Sonrió mientras explicaba. De aquí a 15 días. ¡Qué nervios! Nam susurró, hipnotizada por la barriga de su compañera. Kai y yo lo hemos hablado, pero aún no nos sentimos listas. Una pequeña criatura a nuestro cuidado es algo que aún no visualizamos. Las tres sonrieron. El silencio invadió la oficina. Las tres mujeres se perdieron en sus pensamientos. INGFA deseaba que su hija dejara de presionarle tanto las costillas. Frin pensaba en que dentro de pocos días su novia se marcharía, y Nam, ella se imaginaba cómo sería estar embarazada. Las tres habían forjado una agradable amistad. Después de todo, Frin y Nam eran muy nuevas en aquel país, e INGFA era la única que podía guiarlas a cualquier lugar cuando Becky no estaba disponible. Además, con la completa libertad que Frin les había dado a las Armstrong para ir al hotel cuando quisieran, pasaban mucho tiempo juntas. Incluso se unieron mucho más después del embarazo de INGFA. Salían de compras mientras Charlotte y Becky estaban ocupadas con sus asuntos. La mayor de las Armstrong se había hecho cargo de los negocios de su hermana para evitarle estrés a su esposa, pues su embarazo podría ser de alto riesgo si se sobrecargaba demasiado. Y sin imaginarlo, las tres mujeres ahora contaban los días para ver el rostro de aquel bebé que esperaban con ansias. Un bebé que llegaría antes de lo esperado. ¿Te sientes bien? Frin notó la mueca en el rostro de INGFA. A pesar de que Nam seguía hipnotizada con las caricias en su vientre, no había visto la incomodidad de la mujer de negocios. Sí, es solo que ella se presiona mucho en mi vientre y costillas. Duele. INGFA explicó, haciendo que Nam y Frin se miraran. ¿Esos no son dolores?, preguntó Nam con preocupación, alejándose un poco para ponerse de pie. No estoy aún en la fecha. Fue la simple respuesta de INGFA,
quien volvió a quejarse mientras se movía en la silla buscando comodidad. «Deberíamos llevarte al médico». Frin se puso de pie, tomando su teléfono. «Estoy bien», Ingfa aseguró, pasando su mano por su protuberante barriga. «Solo denme un momento». Respiró con dificultad. Tal vez fue lo que comí. Se excusó, tratando de enderezarse en la silla. «¿Te orinaste?» Nam señaló las piernas de Ingfa, donde un gran charco de agua hacía acto de presencia. Las tres mujeres se miraron entre sí, quedando estáticas en su lugar. «Dime que te orinaste». «Necesito ir al hospital», Ingfa informó, mirando a las dos mujeres frente a ella, quienes seguían en su sitio con los ojos muy abiertos y sin moverse. «¡Reaccionen!». El grito causó que ambas saltaran del susto y salieran corriendo de la oficina. «¡Idiotas! ¡Necesito ayuda!». El dolor que había invadido el cuerpo de Ingfa era enorme y sin querer insultó a sus amigas, quienes regresaron de inmediato para sostenerla por las manos y caminar lo más rápido posible. «Esto no está pasando». Frin se apresuró a tomar su auto, mientras Nam ayudaba a Ingfa a acomodarse en los asientos traseros, tratando de calmar a la mujer embarazada y calmarse ella también. Ninguna jamás imaginó que algo como aquello sucedería, pues no sabían exactamente qué hacer, y ahora el bebé venía en camino. El trayecto al hospital fue rápido y casi causaron algunos accidentes por la velocidad a la que iban. En cuanto llegaron a la recepción, las atendieron de inmediato y se llevaron a Ingfa a una habitación. Rápidamente, Frin sacó su teléfono e intentó comunicarse con Becky, pero no obtuvo respuesta. Tras varios intentos, se rindió. Decidió llamar a Charlotte, pero tampoco contestó. Resignada, envió un mensaje y suspiró con desesperación. Nam y Frin estaban sentadas en medio de un largo pasillo a unos metros de la puerta de la habitación donde habían ingresado a Ingfa. En cuanto una enfermera salió, lograron entrar y encontraron a la mujer embarazada un poco más calmada, sonriendo con emoción. «Parece que mi hija decidió adelantarse», Ingfa reveló con la mirada perdida en algún punto de la pared. «Me inyectaron algo, lo que es magnífico». Frin y Nam rieron ante su comentario acercándose a la camilla. «Ya me contacté con Charlotte», mintió la empresaria, pues desde que envió el mensaje no había recibido respuesta alguna. «Disculpen». Una enfermera entró junto con una doctora. «No pueden estar aquí, solo el padre del bebé». «Ya viene en camino, ¿no puede esperar?». La doctora se acercó a Ingfa observando su estado. «Estará aquí en pocos minutos». «El bebé no puede esperar, necesito que salgan». La enfermera insistió. Las mejores amigas se miraron entre sí y luego observaron a Ingfa, quien seguía perdida en el espacio. Finalmente, salieron con la mirada baja, insistiendo entre las dos en volver a hacer llamadas. «Estoy aquí, ya llegué». Charlotte corrió con un bolso en la mano, resbalando un poco al llegar frente a las mujeres, quienes señalaron la habitación. Sin perder tiempo, la mayor de las Armstrong entró de inmediato. Ambas volvieron a tomar asiento en aquellas sillas, mirando la pared blanca frente a ellas, perdidas en su imaginación. Deseaban, en algún momento, ser ellas quienes estuvieran en esa habitación, en espera de su bebé. Nam decidió ir a la cafetería tras un largo tiempo sin noticias, mientras que Frin se mantuvo en su lugar por si ocurría algo. Pasada una hora, Becky llegó corriendo, justo como lo hizo su hermana. Al ver a Frin, se calmó y se sentó a su lado, sosteniendo su mano. La boxeadora tenía el cabello húmedo y un cambio de ropa distinto al de la mañana. Ambas se quedaron en silencio, esperando alguna noticia,
aún sin poder creer que pronto el bebé estaría en la familia. Nam decidió marcharse para continuar con el trabajo en el hotel, pues no quería interrumpir a Frin en aquel momento. Solo segundos después de que se fue, Charlotte salió con una gran sonrisa en el rostro, llamando a Becky para que se acercara. Aquel era un momento para ambas hermanas y la empresaria lo entendió. Suspirando para tratar de tranquilizarse, cerró los ojos esperando a que el tiempo avanzara. Frin. Becky hizo que la empresaria abriera los ojos. Las dos enamoradas se miraron con una sonrisa. «Ven», la llamó como una niña pequeña. Frin se acercó con timidez hasta la puerta, notando cómo la doctora y la enfermera salían de la habitación. «Ven a conocer a tu sobrina». «No creo que Charlotte quiera...» «Ella me lo pidió». Becky reveló, tomando la mano de su novia para hacer que entrara a la habitación. Una agotada Infa estaba sobre la cama, sonriendo mientras observaba a su esposa con amor. Charlotte sostenía a la pequeña bebé, envuelta en una mantita rosada. Frin sujetó con fuerza la mano de Becky mientras ambas se acercaban a la cama, mirando a la mayor de las Armstrong, perdida en su hija, en aquella pequeña bolita de amor que ahora estaba entre sus brazos. Charlotte ahora comprendía el amor que su padre en algún momento les dio a ella y a su hermana. Al sostener a su hija en brazos, supo de inmediato que haría hasta lo imposible por cuidarla, la protegería de todo el mal en el mundo y le enseñaría todo lo bueno que, en algún momento, aprendió de Mark. «¿Quieres sostenerla?», preguntó Charlotte sin apartar la mirada de su hija. Frin soltó la mano de Becky, imaginando que aquella pregunta iba dirigida a su hermana. «Frin». La empresaria alzó la mirada, sintiendo cómo su corazón latía con gran velocidad al notar que Charlotte le hablaba a ella. Miró a las otras mujeres en la habitación, sorprendida. «¿Quieres sostenerla?». Frin asintió con timidez y caminó a pasos lentos hasta rodear la cama, llegando a donde estaba Charlotte. «Aquí». Por instinto, limpió sus manos en sus pantalones, sintiéndose muy nerviosa. Sujetó con delicadeza el cuerpecito de la bebé, quien mantenía los ojos cerrados y sus puñitos sobre su rostro, como si no quisiera que la vieran. «¿La sostienes bien?». Frin asintió, incapaz de hablar, con las palabras atoradas en su garganta. No sabría explicar la cantidad de emociones que la invadían en ese momento. Era una alegría y un amor infinito dentro de ella, sintiendo cómo todo explotaba en su interior. La pequeña bebé entre sus brazos bajó los puños, dejando que Frin la viera mejor. La empresaria sonrió al notar aquel gesto y, sin pensarlo, dio un tierno beso sobre el pequeño gorrito en su cabeza. «Su nombre es Navi». Charlotte rompió el silencio. Frin sintió a su novia acercarse por su espalda y vio cómo Becky acariciaba la mano de la pequeña, notando la sonrisa en el rostro de la bebé. «Hola, pequeña». Becky habló con dulzura, apoyando su barbilla en el hombro de Frin. La empresaria aún no podía pronunciar palabra, con un nudo enorme en la garganta. «Somos tus tías». La pequeña Navi se removió en su mantita al escuchar las palabras de su tía. «Puedes venir a mi casa cada vez que tu mamá se vuelva loquita». Las 4 mujeres rieron suavemente al escuchar las palabras de Becky, todas sintiendo un amor inmenso en sus corazones. Charlotte e Infa no podían apartar la mirada de las 2 mujeres que sostenían a su hija, no porque temieran que la fueran a dejar caer, sino porque, muy dentro de ellas, sentían un inmenso orgullo y satisfacción al ver lo lejos que habían llegado todas. Las 2 esposas se permitieron disfrutar de aquella vista. No solo estaban mirando a 2 mujeres que habían pasado por tanto para llegar a ese punto, también observaban a su hija,
la pequeña que, sin pensarlo, había traído consigo una enorme cantidad de amor para la familia. Había traído la paz para una de sus madres. Navi iba a crecer rodeada de maravillosas personas. Sería una bebé bien cuidada y, sobre todo, llena de amor y apoyo, justo como en su momento lo hizo Mark. Y sin poder evitarlo, Charlotte dejó caer unas pequeñas lágrimas, visualizando a su padre en aquella habitación, observando a su hermana y a su novia sostener a su hija. Ya no había odio en su corazón, no había remordimiento, no había nada malo dentro de ella. Ahora solo había amor por su hija. Ahora solo tenía una gran cantidad de promesas por hacerle, promesas que cumpliría, justo como su padre lo hizo con ella y con Becky. Y, sin pensarlo demasiado, Charlotte le pidió a Fryn que la acompañara. Sin dar muchas explicaciones, le dijo a su hermana que se quedara en la habitación y salió de esta con la empresaria detrás, quien aún estaba demasiado abrumada por todo lo que sentía en su interior. Al llegar a la cafetería, ambas se sentaron en una mesa con 2 cafés frente a ellas, simplemente manteniéndose en silencio. «Es hermosa». Fryn por fin habló, sintiendo sus manos temblar al tomar la taza de café. «Le prometí que la cuidaría siempre». Charlotte sonrió, observando a la empresaria. «Gracias». Fryn la miró sin entender. «Por cuidar de Infa mientras no estuve. No tienes que agradecer». Fryn sonrió con sinceridad, sintiendo calidez en su cuerpo, pero no por el café. «Gracias por cuidar de Becky». Charlotte ignoró las palabras de Fryn, continuando con su monólogo. «Incluso por cuidar de mí». Sonrió, con los ojos llenos de lágrimas, sintiendo su corazón lleno de paz. «Eres una buena mujer, Fryn». La empresaria trató de tragar aquel inmenso nudo en su garganta, evitando llorar. «Y si algún día eres tú quien está en aquella habitación, créeme que prometeré cuidar también de tu bebé, así como tú has hecho con todos nosotros». Fryn no pudo decir palabra alguna. Su cerebro se quedó en blanco, analizando cada frase que había dicho Charlotte. La empresaria dejó escapar algunas lágrimas mientras notaba el ambiente entre las dos. No era necesario leer entre líneas para comprender lo que Charlotte quería decir. Siempre se lo habían dicho. Ella era una mujer muy orgullosa. Sin embargo, intentaba con todas sus fuerzas demostrar lo que pensaba. Fryn se permitió llorar mientras Charlotte se ponía de pie. Y, sin dudarlo, Fryn también se levantó y ambas se fundieron en un gran abrazo. Las emociones florecieron entre las dos, los sentimientos explotaron dentro de ellas. Ya no había odio ni culpa, ya no había malos recuerdos, ya no había nada malo. Ahora solo había un largo futuro por delante, uno en el que todas estarían más unidas que nunca.